Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este nuevo vlog. El caso es que estos días lo he estado pasando chungo, porque he tenido un susto bastante gordo, y es que aquí al amigo, a este señor de aquí, de repente, además ese día tenía un día de migraña brutal y estaba medio sobado ahí en la cama a las 5 de la tarde, cosas así. Empecé a escuchar como un chisporroteo raro. Una vez lo identifiqué dije, coño, estos son chispas, venía del ordenador. Parece ser que la fuente de alimentación, no sé, o ha tenido un cortocircuito o se ha quemado. El caso es que el ordenador estaba apagado, no lo perdáis, o sea, estaba simplemente enchufado a corriente. No sé si es que hubo un rayo, un EMP, o yo no sé qué narices, pero el caso es que la fuente de alimentación muerta. Aquí, a ver, vi dos escenarios. Se ha quemado el ordenador entero, cosa que lo primero que hice, lógicamente, fue quitar el cable de alimentación de corriente, ¿no? O con suerte solo ha sido la fuente de alimentación. A partir de ahí me enfrenté a otro dilema. El ordenador, como podéis ver, es bastante especial. O sea, no tiene una forma precisamente que diríamos normal, ¿no? La fuente de alimentación viene el rombo de aquí, aquí están los discos duros, aquí está la tarjeta gráfica y aquí están los ventiladores y los disipadores para el sistema de refrigeración líquida. Todo va compartimentado. La fuente de alimentación va dentro de unos raíles donde pasa precisamente, vamos, más justa imposible, ¿no? Y este ordenador tiene precisamente esta configuración porque todos los componentes van a unos 45 grados, donde es muy sencillo cambiar una tarjeta gráfica, meter una capturadora de vídeo, una capturadora de videojuegos, por ejemplo, o una tarjeta de sonido, etcétera, etcétera. Lo que sí descubrí ahora que hemos intimado y nos llevamos algo mejor y nos conocemos más por los adentros, es que sí, efectivamente, cambiar componentes habituales es muy sencillo. Actualizar incluso la placa es muy sencillo, pero como tengas que cambiar la fuente de alimentación tal y como está diseñado este ordenador, literalmente tienes que sacarle hasta los huesos. Empiezo por, primero, quitar el sistema de refrigerado líquido del chip. Acto seguido, quitar todo lo que tengas integrado en placa, tarjetas gráficas, etcétera, etcétera. Acto seguido, quitar todas las conexiones de la fuente de alimentación a la placa base. Esto es lógico y normal. Una vez has hecho eso, desatornillar la placa base y retirarla. Una vez has retirado absolutamente todo, porque ya no queda nada más, tienes acceso a la fuente de alimentación. Esto lo comparas con cajas más normales y vamos, prácticamente lo único que tienes que hacer es quitar los cables de la fuente de alimentación de sus conectores y sacar la fuente de alimentación por un costado de la caja. No, la verdad es que en esta caja la cosa se complica bastante. Más teniendo en cuenta que el último ordenador que monté por mí mismo debía tener 15 o 16 años. Ya sabéis que el pretexto de haber comprado este ordenador fue precisamente el hecho de no tener que preocuparme en movidas. Un ordenador tipo consola. Ya que volvía a la PC Master Race, así se le llama, pues dije, joder, voy a hacerlo fácil y ya veremos en el día de mañana qué es lo que tengo ganas de hacer y qué es lo que aprendo. Bueno, ninguna mejor opción que estar jodido como para aprender algo, ¿no? Entonces, lo primero que me dijeron, porque llamé al servicio técnico de HP, me dijeron que ellos no vendían fuentes de alimentación, que, bueno, ya está un par de meses fuera de garantía, que si por mí mismo cambiaba la fuente de alimentación, los componentes eran todos estándar, tal y como se vendía en el marketing del producto, pero que fuera con muchísimo cuidado, ya que es algo frágil, coño. El caso, que tenía dos miedos. Una vez retirada la fuente de alimentación, y ahora lo tengo por aquí, os lo voy a enseñar, encontré esto. Como fuente de alimentación es de lo que a día de hoy se llamaría algo bastante chapucero, por el hecho de que he aprendido que las buenas fuentes de alimentación a día de hoy gozan de un ventilador en la parte baja donde refrigera muchísimo más el producto y lo expulsa todo al exterior. Las antiguas, entre comillas, y las de toda la vida hasta que empezaron estas fuentes de alimentación modulares y demás, llevaban este sistema, ¿no? Un ventilador donde simplemente saca todo hacia afuera. La cosa, por lo visto, es mucho más deficiente que las nuevas fuentes de alimentación donde el ventilador encima es de muchísimo mayor diámetro. Acto seguido, todos y cada uno de estos cables que veis aquí conectados, el de la placa base, el de la CPU, el de la tarjeta gráfica y los SATA, estos de aquí, estaban usados. O sea, quiero decir, estaban conectados, no quedaba ni un solo cable libre. La fuente de alimentación directamente se diseñó para todo lo que tiene esta placa, diseñada para esta caja. Tienes todos los SATA necesarios para conectar todos los discos duros y la unidad de CD, o de DVD más bien. Tienes las conexiones a las tarjetas gráficas de la gama 1080 Ti y no por arriba, porque como podéis ver tenemos con el pin de 8 conexiones y el de 6, ya no 8 y 8, ¿vale? Y poco más.
Bien, yo pensaba que era unas 650, pero una vez me remití a la documentación vi que eran unas 600, de manera que estaba bien. Una parte positiva es que sí que es cierto, a ver si lo podéis ver por aquí, es una 80 Plus al menos, 600 vatios, y quizás pues la razón de que la cosa petara es que era el mínimo requerido para la 1080 Ti. Pero sí que es cierto que hasta el día de hoy no me había dado ningún problema. Bien, aquí me enfrentaba a dos cosas. Como bien os digo, la fuente de alimentación está completamente encapsulada en unos raíles. Entonces yo tenía miedo viendo luego fuentes de alimentación por Amazon, ya que me puse a documentarme enseguida, ¿no? Y veía que algunas fuentes de alimentación de 800, 1000 vatios, 750 parecían como más anchas y también más largas. Bien, en el tema largo, dentro de esta caja tenía un espacio hasta casi el doble de la fuente de alimentación. El tema largo no había ningún problema. A mí el miedo que me daba era la anchura, porque ya os digo que pasa muy justa. Tan justa que hasta como la metas un poquito torcida, no la metes. Y bien, me vi en la tesitura de que pensar, a ver, si hago un pedido online a Amazon, a eBay o lo que sea, tengo que esperar el tiempo para que llegue. Tengo que esperar que funcione y que sea exactamente el tamaño estándar. Si no, tengo que devolverlo. Como lo devuelva, el caso es que entre que llega y se vuelve, la cosa se ha demorado, pues yo que sé, mínimo 10 días. Y no quería tener el ordenador, ya lo he tenido parado durante una semana, imaginaos. La otra opción era ponerme a buscar fuentes de alimentación por Mallorca. Y Mallorca, aunque pueda parecer algo contrario, cuando te pones a buscar cosas específicas, lo tienes algo puta. La verdad es que no abundan, ¿vale? Tenía muy pocas opciones y opciones muy rocambolescas, como por ejemplo tiendas game, donde había visto que vendían fuentes de alimentación hacía 5, 6, 7 meses. Un día que pasaba por una de las tiendas game de aquí de la isla y me fijé, coño, en la zona gamer esa que tienen. Digo, hostia, venden hasta fuentes de alimentación. Otro escenario que se me había ocurrido era pasar por una, no os lo perdáis, un MediaMarkt, donde en su zona gaming también me fijé el día que compré este ordenador, estoy hablando ya casi 2 años, vi que también vendían fuentes de alimentación. Y otras opciones ya era meterme en tiendas especializadas de componentes de ordenador. Bien, la que sí conocía a razón de mi juventud era PC Box. PC Box es una cadena de tiendas donde aquí hay 3 o 4 tiendas que yo sepa en Palma Ciudad, donde se llama PC Box por el hecho de que antiguamente, a día de hoy creo que ya no es así, al menos la que yo visité no es así, tenía como cubículos donde la gente iba, compraba los componentes uno a uno y se montaba los ordenadores, pero vamos, pieza a pieza. La suerte que tuve es que paré en la primera PC Box que encontré, pregunté a ver si tenían fuentes de alimentación, les expliqué mi preocupación de cara al tamaño y demás. Ellos me indicaron que lo iban a preguntar al técnico, pero que jurarían que la gran mayoría de fuentes de alimentación tienen el mismo ancho, otra cosa es el largo. Y bueno, me dieron varias opciones de compra. Yo les indiqué que esta era unos 600 vatios, pero que ya que estaba, sí podía aumentar la potencia, pues ya que lo había desmontado todo, lo que me convenía era, digamos, adaptar un poquito el ordenador al día de mañana. Una 650 tampoco me interesaba, una 800 o 1000 me parece una verdadera exageración, porque no voy aquí a alimentar una planta nuclear. Y opté por una 750 que me ofrecieron dos productos, una 650 o una 750. Ahora os enseñaré la fuente de alimentación que instalé. Bien, es una Hammer, tipo Humvee de Estados Unidos, no sé. Es una fuente de alimentación modular. Aquí podéis ver las conexiones que tiene. Bueno, sus características son estas de aquí: 140 milímetros de disipador, 12 voltios por rail, ultra silenciosa, cables modulares. La verdad es que está súper bien. Y el tema cables, teniendo en cuenta que todos los anteriores estaban ocupados, sobre todo me preocupaban los SATA, ya que veía 6 SATA y los 6 ocupados. Bien, pues esta, dentro de sus cables modulares, puedo llegar a tener 8, o sea que todavía me sobran conexiones. El tema de los cables de conexión de la PCI Express vienen con 6 más 2. En fin, muy contento con este cambio y a razón de esto empezó una bola de nieve. Este año he estado ahorrando desde el principio de año para dos cosas. Una era la futura generación de tarjetas gráficas, las 2080 que ya han salido hace poco, y otra era la serie Podium de Fanatec que conocí a partir de febrero o cosas así. Bien, tenía muy claro que si quería hacerme con algo de Podium, lógicamente lo que iba a hacer era cambiar la base, ya que gracias a que han hecho compatible todos los componentes con la serie Podium, pues bueno, ya veríamos, ¿no? Pero lo que también había ahorrado era para el cambio de la tarjeta gráfica. Y lo que hice fue
invertir en una GeForce RTX 2080 Ti Palit Overclock, versión Overclock, donde, bueno, la verdad es que nunca había conocido esta marca, vi reviews y la verdad es que ni bien ni mal, no es del top, pero tampoco es la Founders Edition, va un poco sobrealimentada, puedes hacerle overclocking, cosa que, bueno, ya sabemos que cuanto más overclocking le hagas y más extremo, menos va a durar la tarjeta. ¿Qué deciros de la 2080 a día de hoy? Pues en los juegos que he probado, quitando el Battlefield 5, que no tengo, y es el único que a día de hoy ha implementado el Ray Tracing, lógicamente el resto de juegos no te muestran ese Ray Tracing, entonces ¿qué te da la tarjeta? Pues la potencia bruta que tiene, pero digamos que pasando como una 1080 Ti normal y corriente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En Project Cars 2, por ejemplo, la tasa de frames estaba entre 30 y 37 frames. Con esta tarjeta supera los 65. Con esa misma carga gráfica. Si quiero dejar Project Cars con la misma tasa de frames de 30 a 35, puedo aumentar hasta el máximo todos los settings de Project Cars 2. Absolutamente todos. Rancanea entre los 37 y los 42 frames. O sea que aún así es muy superior en potencia. Sí que es cierto que es la hornada de tarjetas gráficas más cara que ha sacado Nvidia de la historia y, para colmo, a día de hoy, la menos productiva. De cara al futuro, de cara, yo entiendo, a mitades del año que viene, ya veremos qué juegos están adaptados a las RTX, ya veremos qué opciones nos brinda el que mejore el resto de juegos con la conexión a Nvidia, a los servidores de Nvidia, donde explicaron que, bueno, efectivamente se iban a mejorar juegos, uno de ellos Final Fantasy, etcétera, etcétera. Fideliza los cimientos de las 4K con una tasa de frames ya bastante holgada, ¿no? Aunque sí que es cierto que lo ideal sería, y con el precio que tiene, que superará los 60 frames. Ya sabéis que el panel de aquí atrás no me permite utilizar más de 60 frames, por lo tanto es un absurdo para mí querer 140 y 220 y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto muy contento. Y acto seguido disfrutar de ella, ¿no? O sea, una de las cosas que también me va a permitir es no ir tan justo en frames a la hora de grabar el contenido del canal, porque otra de las cosas que también sucedía era que cuando lógicamente grababas, todavía necesitabas más recursos y la 1080 Ti para las 4K en ocasiones era un poco peleona. Tenía que buscar antes settings, a veces tenía problemas de grabación, etcétera, etcétera. Así que muy contento con la desgracia que ha podido arreglarse y encima, a razón de eso, haber optado por una fuente de alimentación de 750 y aprovechar esa potencia extra para meterle una 2080 Ti. De cara aquí a las próximas semanas, bueno, pues informaros que voy a recibir dos cositas. Una de ellas es el motor de DD2 de Fanatec Podium para conectarlo, así que ya veréis las reviews. Si no recuerdo mal, creo que es para el día 7 de este mes, de diciembre. No sé si va a salir día 7 de este mes o el mismo día 7 con el pre-order que he hecho. Digamos que lo tengo ya en casa, en el domicilio. Una de las cosas que os quiero comentar, por si os decidís hacer un pre-order y pedirlo con antelación, es que te ofrece el regalo de Fanatec de 5 años de garantía, solo para la gente que haga la orden antes de la fecha de salida. Por contra, la diferencia entre el DD1 y el DD2 es nula de cara al hardware, porque resulta que Fanatec, hay uno de los vídeos que lo explica bastante bien, Fanatec no estaba contento con el cómo había terminado funcionando el hardware de la DD1. Entonces lo que han hecho ha sido coger el motor del DD2 y meterlo en el DD1. También son conscientes de lo que venden, son conscientes de que venden un producto más caro que el otro, entonces lo que no pueden hacer es vender el otro producto a un precio bastante inferior siendo exactamente similares. ¿Qué han hecho con este motor simétrico de la DD2 en la DD1? Lo han limitado, no sé si solo por hardware o por software y hardware, pero lo han limitado a las fuerzas de Newton metro, es Newton metro, ¿no? Que tiene el DD1 o que quieren darle al DD1, que creo que son picos máximos de 23, cuando el DD2 tiene picos máximos de 27, pero bueno, aún así, es que es algo absurdo. O sea, lo que sí podéis conseguir a día de hoy es una DD1 con el motor de la DD2, aunque esté limitado. Yo creo que esa limitación lo que va a hacer a la larga es ser algo positivo, porque si el motor, siendo más potente, no llega al tope, ¿no? Se quema muchísimo menos, o sea, va a durar toda la puñetera vida. El comprarse la DD2
antes de que salga, tiene lo positivo de que estás cubierto durante 5 años. Y de aquí a 5 años, vamos, aunque la base no esté rota, yo creo que ha habido tiempo de sobra para dos cosas. Uno, para que el mercado se vuelva loco y lo que te ofrezcan de cara a 5 años pueda ser la leche. Y dos, que, a ver, en 5 años tienes tiempo de sobra para ahorrar y para que salga la DD3 y la DD6, si les da la gana. Y comprar la siguiente, ¿no? Pero mientras tanto estás completamente cubierto de cara a esa garantía. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería contaros un poquito la tragedia griega que ha sido esta semana, pero con final feliz. Y la verdad es que, bueno, encantado con la GeForce 2080 Ti, que ya os digo, sí que es cierto que es muy criticable por el hecho del precio, pero la potencia está ahí. O sea, la fuerza bruta la tiene. Y de cara a la mejoría se nota bastante. Cuando empiezan a implementar el hardware que lleva, yo creo que todavía va a valer más la pena. Sí que es cierto que con suerte, pues bajen de precio, pero lo que veo a día de hoy es que hay una demanda brutal, que lo que sí que está haciendo es que suma bastante de precio cada uno de estos productos. De hecho, bueno, no opté por una Founders Edition por dos razones. Una, porque la Founders Edition me ha demostrado que, bueno, es menos productiva de cara a la disipación de calor y de cara al overclocking que se le puede realizar en comparación con otras marcas. Y, bueno, si buscas otras marcas puedes quizás optar por el hecho de buscar el equilibrio que tú buscas en precio, en disipación, en opciones de overclocking, etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.